Esto no debería existir. Astrónomos acaban de detectar un objeto en el espacio que no encaja con ninguna teoría conocida. No se mueve como un cometa, no se comporta como un planeta, y según los datos más recientes, podría estar rompiendo leyes básicas de la física. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy podría cambiar todo lo que creemos saber sobre el universo. Durante siglos, hemos mirado al cielo pensando que, poco a poco, lo estamos entendiendo. Las órbitas se repiten. Las estrellas nacen y mueren siguiendo patrones. El universo parece caótico, pero ordenado, hasta que aparece algo que no sigue las reglas. Un objeto que obliga a los científicos a parar, revisar los datos y preguntarse, ¿qué estamos viendo exactamente? Hoy vamos a hablar de 3I Atlas. No es ciencia ficción. No es una teoría conspirativa, es un objeto real, observado por algunos de los mejores sistemas de vigilancia espacial del planeta. Y cuanto más se estudia, más extraño se vuelve. Todo empieza con un sistema automático que escanea el cielo cada noche. No busca cosas espectaculares, busca anomalías. Pequeños puntos de luz que se mueven donde no deberían moverse. Una noche, uno de esos puntos destacó. Al principio, nada parecía fuera de lo normal. Un objeto débil, lejano, moviéndose lentamente. Probablemente un cometa, pensaron. Pero cuando calcularon su trayectoria, algo no cuadraba. No seguía una órbita clásica alrededor del Sol. No venía de la región habitual donde nacen los cometas, y su recorrido parecía improvisado. Era como ver a alguien caminar en línea recta y de repente empezar a girar sin motivo. Ahí fue cuando los astrónomos dejaron de llamarlo un objeto más y empezaron a mirarlo con lupa. Y lo que encontraron solo empeoró las cosas. ¿Cuál es el problema con su movimiento? En el espacio, todo movimiento tiene una causa. Gravedad, colisiones, expulsión de material. Nada se acelera porque sí. Pero 3I Atlas lo estaba haciendo. Los cálculos mostraban pequeñas aceleraciones inesperadas, sutiles pero constantes, demasiado precisas para ser un error. La explicación habitual en estos casos es simple. Cuando un cometa se acerca al Sol, se calienta. El hielo se evapora, los gases salen despedidos, y eso lo empuja, como un propulsor natural. El problema es que no había rastro de esos gases, ni colas visibles, ni emisiones detectables, ni señales químicas claras, nada. Era como ver un globo avanzar sin que nadie lo sople. Los científicos revisaron sensores, recalcularon trayectorias, compararon datos entre observatorios. El resultado siempre era el mismo. Y ahí surgió la pregunta incómoda. Si no es esto, entonces, ¿qué lo está moviendo? ¿Es un error o algo nuevo? Cuando ocurre algo así, la ciencia no entra en pánico. Hace lo contrario. Desconfía de sí misma. Primero se asume que hay un error, un fallo en los instrumentos, un cálculo mal hecho, un dato contaminado. Pero cuanto más se revisaban los datos, más sólidos parecían. Y entonces solo quedan dos opciones. O hemos cometido un error que aún no vemos, o estamos observando algo que no sabemos explicar todavía. Aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Porque la ciencia no avanza cuando todo encaja. Avanza cuando algo no encaja. 3I Atlas empezó a plantear preguntas incómodas. ¿Puede existir un tipo de objeto que no encaje en nuestras categorías? ¿Podría estar compuesto de un material diferente? ¿Estamos pasando por alto algún efecto físico poco común? No es que las leyes de la física estén rotas. Es que quizás no hemos leído todas las páginas del manual. Este no es un caso aislado. A lo largo de la historia moderna, varios objetos espaciales han generado el mismo patrón. Aparición inesperada, comportamiento extraño y muchas más preguntas que respuestas. Cada vez que ocurre, la reacción es la misma. Primero, incredulidad, luego, debate y finalmente, nuevos descubrimientos.
Muchos fenómenos que hoy entendemos perfectamente fueron considerados imposibles en su momento. Y eso es lo inquietante de 3I Atlas. No porque sea peligroso, sino porque encaja demasiado bien en ese patrón. El patrón de cosas que llegan, nos desconciertan y nos obligan a aprender algo nuevo sobre el universo. Las hipótesis más controvertidas. Aquí es donde hay que pisar el freno. Cuando algo no se entiende, aparecen las especulaciones, algunas creativas, otras exageradas y otras directamente falsas. No hay pruebas de nada extraordinario más allá de lo observado. Y es importante decirlo. Pero también es cierto que no hay una explicación definitiva. Los científicos trabajan con lo que tienen. Datos incompletos. Observaciones limitadas y mucho cuidado de no ir más allá de la evidencia. Eso no quita que 3I Atlas sea uno de los objetos más intrigantes observados en los últimos años. No por lo que creemos que es, sino por lo que todavía no sabemos qué es. ¿Por qué esto importa? Porque cada anomalía es una oportunidad de mejorar nuestros modelos, de entender mejor cómo funciona el cosmos, de recordar que el universo no nos debe explicaciones. 3I Atlas no es una amenaza, no es una señal de algo extraño, es algo incluso más poderoso. Una pregunta abierta flotando en el espacio. Y las grandes preguntas son las que impulsan el conocimiento. Hay algo muy importante que muchas veces se olvida cuando hablamos de estos descubrimientos. No estamos viendo el objeto directamente. La mayoría de los datos que tenemos de 3I Atlas provienen de puntos de luz, variaciones mínimas de brillo, cambios sutiles en su trayectoria. Eso significa que estamos reconstruyendo su naturaleza a partir de sombras, no de imágenes claras. Es como intentar entender cómo es un animal, solo viendo su huella en el suelo. Esto abre una posibilidad inquietante. Puede que estemos interpretando correctamente los datos, pero desde un marco incompleto. Si el objeto tiene una forma inusual, o una composición poco común, o interactúa con su entorno de una forma que aún no comprendemos, entonces podríamos estar malinterpretando su comportamiento, sin que los datos estén mal. Y eso plantea una pregunta clave. ¿Y si el problema no es el objeto, sino nuestra forma de observarlo? ¿Qué están haciendo ahora los científicos? Cuando aparece un objeto como este, la ciencia no se detiene. Todo lo contrario. Actualmente, 3I Atlas está siendo reobservado por diferentes telescopios, comparado con modelos alternativos, analizado desde distintos enfoques físicos. Cada equipo intenta responder a la misma pregunta, pero desde ángulos distintos. Algunos buscan señales térmicas, otros estudian su rotación, otros se centran en su interacción con el entorno solar. Y aquí está lo interesante. No hay prisa por cerrar el caso. En ciencia, cerrar un misterio demasiado rápido suele ser un error. Por eso, 3I Atlas sigue en una especie de zona gris, ni explicado, ni descartado, simplemente observado. Porque a veces la respuesta no aparece de inmediato. A veces aparece años después. Puede que dentro de un tiempo descubramos que 3I Atlas era algo relativamente simple. Un tipo raro de cometa, una combinación poco común de factores. Y aún así, habría sido importante. Porque los objetos anómalos cumplen una función clave en la ciencia. Ponen a prueba lo que creemos saber. Nos obligan a revisar teorías, a mejorar instrumentos, a hacernos mejores preguntas. Muchos de los grandes avances científicos empezaron con una anomalía ignorada o mal entendida. 3I Atlas podría no ser revolucionario por lo que es, sino por lo que nos obliga a replantear. Y eso, en ciencia, es oro puro. Tal vez dentro de unos años sepamos exactamente qué fue 3I Atlas. O tal vez sea el primer ejemplo de algo completamente nuevo. Pero hoy cumple una función importante: recordarnos que todavía no lo sabemos todo. ¿Crees que estamos ante un objeto nuevo? ¿O simplemente frente a los límites de nuestro conocimiento?